Fíjate, nos hablan de una sucesión geométrica de razón R. En el primer apartado se nos dice que el cuarto término es 125, el séptimo término es 15.625 y se nos pide la suma de los 6 primeros términos. Bueno, aquí tienes dicha suma. Cociente cuyo numerador es, fíjate, primer término menos sexto término por la razón, en el denominador 1 menos la razón. Observa que no conocemos la razón, no conocemos a sub 1, no conocemos a sub 6. Pero esa información que no conocemos la podemos obtener trivialmente a partir de la información que nos da el enunciado. Fíjate, el séptimo término, viniendo aquí, el séptimo término es igual al cuarto por la razón elevado a 7 menos 4. El séptimo término es 15.625, el cuarto es 125. 7 menos 4 es 3. A partir de aquí, trivialmente llegamos a que R cubo es 125 y por tanto R es 5. Y ya conociendo la razón, no puede ser más fácil la determinación de A sub 1 y A sub 6. A sub 1 es A sub 4 por R elevado a 1 menos 4. A sub 4 es 125, la razón es 5, 1 menos 4 es menos 3. Resulta que A sub 1, primer término de nuestra sucesión, es 1. Y el sexto es igual al cuarto por la razón elevado a 6 menos 2. El cuarto es 125 y aquí tienes la razón elevada al cuadrado. Resulta que el sexto es 3125. Así las cosas, la suma de los 6 primeros términos, fíjate, en el denominador 1 menos la razón, 1 menos 5, y en el numerador, este es el primer término, este es el sexto, esta es la razón. Resulta que la suma pedida es 3.906. En el segundo apartado se nos dice que la razón es 2 y que la suma de los 15 primeros términos es 98.301. Se nos pide el tercer término de nuestra sucesión geométrica. Vamos allá. Fíjate, la suma de los 15 primeros términos es cociente cuyo numerador es la diferencia entre el primer término y el producto del término quinceavo por la razón. En el denominador 1 menos la razón. Así las cosas, fíjate, se nos dice que la razón es 2 y por ello A sub 15 es el primer término por la razón elevado a 15 menos 1, siendo la razón 2, o sea que el término quinceavo es 2 elevado a 14 por el primer término. Bueno, pues venimos aquí y donde pone A sub 15 ponemos 2 elevado a 14 por A sub 1, donde pone R ponemos 2, con lo cual tenemos expresada la suma de los 15 primeros términos, la tenemos expresada en función de A sub 1. ¿Qué queda? Bueno, queda exigir que esta suma sea 98.301. A partir de esta ecuación, trivialmente llegas aquí y despejando A sub 1 resulta ser igual 3. Conocido el primer término y conocida la razón, la determinación del tercer término es trivial. El tercer término es producto del primero por la segunda potencia de la razón, resultando que el tercer término es el número 12. Vamos con el tercer caso. Fíjate, nos dicen que el tercer término de nuestra sucesión geométrica es 4, la razón es 2 y la suma de los n primeros términos es 31. Se nos pide que determinemos el valor de n.
Vamos allá, fíjate, aquí tienes la suma de los n primeros términos. Y desconocemos el valor de a sub 1 y el de a sub n, no así r, que es 2. Fíjate, a sub 1 es a sub 3 por r elevado a 1 menos 3. A sub 3 es 4, r es 2, por tanto resulta que a sub 1 es 1. Además, a sub n es a sub 1 por la razón elevado a n menos 1. A sub 1 es 1, la razón es 2 y por tanto resulta que a sub n es 2 elevado a n menos 1. Sustituimos aquí. A sub 1 es 1, a sub n es 2 elevado a n menos 1, que por la razón, o sea, por 2, hace 2 elevado a n, y en el denominador 1 menos la razón se convierte en 1 menos 2. Aquí tenemos la suma de los n primeros términos expresada en función del valor de n. Queda exigir que esta suma sea la que dice el enunciado, o sea, 31. A partir de esta ecuación, trivialmente resulta que 2 elevado a n es 32, y sucede eso cuando n es 6. No hay que decir que estos ejercicios tienen categoría SSLF. Suicídate si los dejas escapar en examen. Dicho de otra manera, son tan sencillitos que debes ser capaz de gestionarlos tu mano sola sin ninguna ayuda del cerebro. A fin de cuentas, todo se reduce a saber esta tontería y esta otra. Como es sabido, todo error que puede deslizarse no duda en hacerlo, y eso es lo que nos ha sucedido en una fase de la solución del primer apartado del ejercicio. Fíjate, aquí se ha deslizado un error. A sub 6 es a sub 4 por la razón elevado a 6 menos 4, 6 menos 4, por más que luego en la continuación el error no ha tenido virtualidad ninguna. En fin, corregimos la errata, 6 menos 4, pedimos disculpas por ella y eso sí, garantizamos que al responsable lo vamos a someter a una inmersión de profesionalidad.